libro de Éxodo, capítulo número 1, y leamos a partir del versículo número 3. Esta historia que leeremos, que algunos de ustedes por supuesto la conocen bien, pero que ocurrió, que tiene parecido con cualquier momento en la historia de la humanidad o con cualquier región del mundo, porque yo quiero que nos enfoquemos en los siguientes versículos que leeremos en cómo se trataba la mujer en ese tiempo y cómo se sigue tratando en muchas partes del mundo a la mujer. Así es que Éxodo, capítulo número 1, a partir del 13 y en adelante. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro, ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual servicio los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hijo, mátenlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dice: ¿por qué han hecho esto, que han preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echen al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preserven la vida. No nos imaginamos, mis hermanos, la tragedia, el drama que estaba viviendo este grupo humano, la nación de Israel siendo esclava en Egipto. No me quiero imaginar ni podría cuánto dolor tuvieron esas madres. Llegaban seguramente los soldados a sus casas y les arrebataban a los niños y los echaban al río Nilo. ¡Qué tragedia, qué drama! Y no estamos lejos de tristes realidades que la sociedad contemporánea sigue viviendo. Me llama la atención, no es el sentido de mi mensaje, no es el énfasis, pero vale la pena comentar que siendo la nación más importante del mundo, más poderosa, Egipto, por otros factores, pero por matar niños, Dios trató con ellos y vino a decadencia esa nación. Yo creo que hay una directa correlación en la decadencia de las naciones en el tiempo presente por su promoción, aceptación, legislación del aborto. Y vendrá el juicio de Dios, lamentablemente. Pero vemos en esta historia, entonces yo quiero que tú trates de imaginar, de considerar el gran dolor que tenían estas mujeres de ese tiempo. Dios interviene, el pueblo clama al Señor y viene la liberación años después. Dios con mano poderosa rescata a Israel del poder de Egipto y lo saca a libertad. Pero aquí va el punto principal en esta parte de mi mensaje: que estas mujeres, siendo ya libres, porque Dios ya había tratado con Egipto y ahora los había sacado de su poder, el primer mensaje que Dios le da a esa generación que tenía mentalidad y corazón de esclavo fue justamente identidad. ¿Quiénes son? ¿Qué planes tengo para ustedes? ¿Qué propósito tengo para ustedes? Y en ese primer gran mensaje que Dios le da a la nación de Israel está prioritariamente, protagonistamente, un mensaje a la mujer que había sido sobajada, abusada, humillada, maltratada y arrebatada de quizás lo más querido que eran sus hijos. Tenemos que ir entonces a Génesis capítulo número 1, porque ese mensaje fue para aquella generación.
Es para nosotros, pero primariamente fue para ellos. Génesis capítulo número 1, para ver, apreciar un poco más el valor de la mujer delante del Señor. Dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre. Esa palabra hombre es la humanidad, se refiere a toda la humanidad, no al género masculino, es todos. Hagamos a la humanidad a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y esa humanidad, hombres y mujeres, mujeres y hombres, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el 27, muy importante, pero mire, haga un pequeño ejercicio, trate de posicionarse perdón la redundancia, en la posición de aquellas mujeres que fueron tan terriblemente maltratadas. Pero ahora, el Dios que las liberó les está diciendo: tú tienes una posición sobresaliente en mi plan, en mi proyecto. Yo, Dios, tu creador, pero tu Salvador, te digo que tú estás creada para señorear, para tener una posición de influencia, de gobierno, por supuesto al lado del varón. Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Acompañan a Génesis 2:18. Cronológicamente fue creado primero el hombre, el varón, después la mujer. Y en esa circunstancia leemos el versículo 2:18, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y a veces aquí nos confundimos, mis hermanos, cuando leemos este versículo, porque pensamos que la declaración no es bueno que el hombre esté solo promueve cierta compasión con Adán. Ay, pobrecito Adán, está muy solito, hay que darle una compañía. Es una lectura equivocada del texto. El énfasis y el sentido es el siguiente: no es bueno que el hombre esté solo para cumplir el proyecto, la misión que tengo para mi yo, mis propósitos. Necesita a alguien que lo acompañe. Entonces, ya de entrada sacamos una primera conclusión que yo te propongo, y es importante, créanme, es poderosa. No me quiero equivocar, lo voy a leer tal cual lo escribí. La mujer no fue creada para servir al hombre. La mujer fue creada para servir con el hombre. Solo un amén. Sí, aún somos cristianos, pero bien mexicanos. Y lamentablemente todavía hay mucha cultura machista en la iglesia cristiana. Y lo voy a repetir: la mujer no fue creada para que el hombre se sintiera completo y pleno y fuera feliz. La mujer fue creada para, junto al hombre, cumplir los planes y propósitos del Señor, porque fueron levantados para representar a Dios y señorar sobre la tierra. La mujer fue creada para servir junto con el hombre, no necesariamente al hombre. Ya un poquito de más anenes. Me gustaría que las damitas me echaran porras. Esto es en función mucho de ustedes, pero en realidad de todos. Sí, porque nos interesa mucho en las iglesias que los jóvenes, sobre todo, los niños, las niñas, los jóvenes, las jovencitas, tomen la identidad que las palabras les da, que Dios les da, que Cristo les da. Y no se dejen seducir por una sociedad que oscila, ¿verdad?, siempre entre extremos malos, entre el machismo o el ahora llamado feminismo. El feminismo nació con buenas causas, por buenas razones. La mujer quería votar, no podía votar. La mujer quería tener los mismos derechos laborales, eso es bueno. Pero como pasa en los fenómenos, o en ciertos fenómenos, yo llamo el efecto péndulo. Se empieza por un extremo, sueltas el péndulo, no se queda en el centro, tiende a irse al otro extremo. Entonces ahora el extremo del feminismo nos propone que la mujer puede hacer y desempeñar ciertos roles que hará mejor el hombre, como los deportes. Y no hemos llegado más que al punto de que se acusan hombres, ¿qué adjetivo usar, mis hermanos?
aquellos que se atreven a autodenominarse, siendo hombres, autodenominarse mujeres y competir en competencias para mujeres y ganar. Es una perversión, es un extremo. Pero lo que la Biblia enfatiza claramente es que el Señor creó al hombre y a la mujer con la misma dignidad, con el mismo valor, con la misma autoridad, aunque con características diferentes, para en la suma de las cualidades masculinas y femeninas cumplir los propósitos de Dios. ¿Estoy explicando en este punto, amada iglesia? Bueno, ya un poquito más. Pero en el versículo 18 hay una frase que vale la pena volver a comentar. ¿Por qué volver a comentar? Porque lo hemos hecho en otras ocasiones, pero es importante. Ayuda idónea. Eser kenegdo. Eser kenegdo. No se preocupe por esta frase. Lo que importa es la traducción. ¿Qué significa? Ayuda idónea. Que eser kenegdo en hebreo significa una ayuda igual, pero más fuerte y mejor. Otra vez. ¿Cómo refirió en la palabra Dios a la mujer por primera vez? Una ayuda igual, pero más fuerte y mejor. Ya solamente me echan porras, así es. ¿Por qué igual? ¿De dónde fue tomada la mujer? Del varón. La misma naturaleza que el varón. En el sentido, digamos, fisiológico, humano, en el sentido humano, porque hay partes o hay conceptos fisiológicos muy diferentes entre hombre y mujer. Bueno, una ayuda igual, pero ¿por qué mejor y más fuerte? ¿Será que la mujer es más fuerte que los hombres y mejor que los hombres? ¿Cuántos dicen sí? ¿Cuántos dicen no? Obvio, para unas cosas sí, para otras cosas el varón es mejor y más fuerte por diseño divino. Por lo tanto, en la suma de cualidades, de atributos, por diseño divino, logramos el propósito de Dios. Más fuerte y mejor me quedé pensando. Si usted se le descompone el automóvil, ¿a quién acude para que lo repare? Pues a un mecánico. En el supuesto que el mecánico sabe más que usted y es mejor en esa habilidad. Entonces, en ese sentido es más fuerte y mejor la mujer. Entonces, a mí me encanta la identidad que la palabra de Dios y el valor y la dignidad que es recuperado por la palabra del Señor en la mujer. Mis hermanos, y no es el tema de hoy, pero estoy desarrollando este mensaje, la mujer en el ministerio, la mujer en el ministerio cristiano, porque vemos en la Escritura que la mujer tiene la capacidad también de ser líder, y en ciertos ámbitos autoridad. ¿Qué pasó, pastor? La Biblia dice que el hombre es la cabeza en su matrimonio, en su familia. El matrimonio tiene un liderazgo, pero ese liderazgo se hace en amor, y ese liderazgo del varón se ejerce en servicio. El liderazgo cristiano es un liderazgo que sirve en amor, y en ese sentido los varones somos cabeza. Estamos constituidos por Dios en el matrimonio, los esposos, para liderar esposa y familia en amor y para servir. No se impone, no es como dice vulgarmente, yo aquí soy el mero que digo una cosa y se tiene que hacer. No es así, mis hermanos. Hubo muchos amenes. Mejor sigo con mi bosquero. Nuestro Señor Jesucristo, cuando usted le toca hablar, platicar o leer, tener acceso a lo que procura el llamado feminismo, que yo me acabo de entenderlo, se lo confieso, muchas cosas. Dígale lo que Cristo hizo con la mujer. Dígale cómo el Señor redime. El varón
valor y la identidad de la mujer. Jesús se reveló por primera vez en su ministerio terrenal a una mujer, la samaritana, y no era una persona muy popular ni aceptada en la sociedad, pero él se reveló como el Mesías. Fue la primera persona. Mujeres lo acompañaron en su ministerio terrenal. Fueron mujeres quienes lo acompañaron a la cruz. Solo uno de los apóstoles de 12, Juan, acompañó a Jesús en la cruz, pero las mujeres, como decimos en buen mexicano, no se rajaban. Literalmente estuvieron hasta el pie de la cruz. Al tercer día, el día de la resurrección, ¿quiénes son las primeras que van a la tumba a sanar el cuerpo de su maestro? Son mujeres. Y son mujeres las primeras emisoras del gran mensaje de que Cristo Jesús había resucitado. Y vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés y se cumplió la palabra de Dios por boca del profeta Joel cuando dijo: y sobre mis hijos y sobre mis hijas, sobre mis siervos y sobre mis siervas, derramaré de mi Espíritu Santo. La capacitación de Dios no tiene que ver con género. Dios no distingue en ese sentido. Voy a decir algo con detenimiento, porque hay un grupo que se conoce en términos generales en la iglesia cristiana, que se conoce como los reformados, iglesias bautistas, presbiterianas principalmente, y su postura es: la mujer no puede ser pastor, por ejemplo, o apóstol, y manejan sus argumentos. Yo respeto eso, pero mi postura y mi posición, no a la luz de una doctrina aprendida de alguien, de una organización, de un buen maestro, un buen predicador, sino a la luz de la Escritura, mis hermanos. Los dones y el llamamiento del Señor no distinguen género. Por eso, en el tiempo actual, fíjense el dato, hay más mujeres misioneras, que serían el equivalente de los apóstoles antiguos, en el tiempo presente que varones. Interesante, ¿no le parece? Así es que la mujer, en la lista de... Me estoy saliendo un poquito de tema, pero yo le prometo presentárselo más estructuradamente y más formalmente, porque yo quiero en esta mañana glorificar al Señor por la vida de las mujeres aquí presentes y por las mamitas, pero también si hubiese alguien que tuviera ahí un paradigma equivocado, no bíblico, y que la detenga para servir al Señor con todo su ser, con toda su pasión, lo puede hacer y responda al llamado de Dios si fuese el caso. ¿Me estoy explicando, mis hermanos, en este punto? Porque los veo muy serios. En Romanos capítulo número 12, no lo busquen, es una referencia muy rápida que haré. Se habla de 7 dones particulares: enseñanza, profecía, generosidad, liderazgo. La mujer puede ser líder en la iglesia, siempre y cuando esté el llamado y los dones bien identificados y bien confirmados. Pero este grupo de hermanos reformados, que por cierto son los que yo más sigo en literatura, en enseñanza, tienen esa postura y debemos respetarla. Pero ¿qué tal si en esta congregación a Dios le place levantar mujeres poderosas en la predicación, poderosas para ganar almas, poderosas para liderar proyectos para la gloria de Dios? ¿Quiénes somos para detener a Dios en ese sentido? Alguna damita, dígame por lo menos amén. Pero hasta ese punto de mi mensaje ha sido solo una reflexión acerca del valor de la mujer delante de Dios. Pero hablemos ahora de las recompensas a la mamá, a la madre, que la Escritura registra. Y tenemos que ir, mis hermanos, pienso que sería la mejor forma de abordar este asunto, viendo ejemplos bíblicos, porque abundan en la Escritura. Cuesta trabajo seleccionar el mejor ejemplo, hay muchos, pero comencemos, ya que estamos un poquito hablando de Moisés, comencemos con su mamá, con Caleb. Éxodo capítulo 2, por favor. Éxodo capítulo 2, a partir del 1 y hasta el 10. Leamos, por favor, síganme con su vista.
Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Estos padres, viendo que el hijo era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla del carrizal y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión del niño, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿quieres que te llame la nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Su hermanito, pues. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces la doncella llamó a la mamá del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Recompensa a la abnegación. Recompensa a la abnegación de madre. Jocabed es un buen ejemplo. La palabra abnegación ya no es popular en el tiempo presente, porque somos una generación muy propensa a la autocomplacencia y cada vez menos al sacrificio genuino, auténtico en favor de otro. Pero la abnegación es una gran virtud. ¿Qué es abnegación? Es sacrificio. Es sacrificio voluntario, es ser abnegado. Sacrificar intereses personales, deseos personales, aún la propia vida, en este caso en beneficio de los hijos. No encuentro mejor ejemplo en la sociedad que el ejemplo que las madres nos brindan, porque ellas sacrifican horas de merecido descanso, horas de sueño, sacrifican sus gustos, su economía, su belleza, con un objetivo principal: sus hijos. Es un buen ejemplo de abnegación. Entonces, Jocabed, porque ella se atrevió a hacer algo tremendo, a riesgo de perder su vida y la de su familia, ella no siguió la orden de Faraón. Digo: yo no lo voy a entregar a este niño, porque dice la Escritura que lo vio hermoso. Y yo digo: ¿qué mamá no ve hermoso a su hijo? ¿O qué padre no vemos hermosos a nuestros hijos? A ver, levante la mano de los presentes, aunque su hijo sea el más feíto de la clase, usted lo ve precioso. Pues, las damitas, por supuesto, todas lo son. ¿A poco no? Claro. Bueno, yo creo que hasta la mamá rana ha de estar orgullosa por sus hijitos, ¿no? O la hipopótama, o la cucaracha. Hasta las moscas han de ver preciosos y preciosas a sus hijos e hijas. ¿Por qué entonces el texto nos dice que estos padres, al ver a su hijo Moisés hermoso, tomaron una decisión valiente? No lo entregaron al poder de Faraón. El libro de Hebreos nos da luz para responder esta pregunta. Vamos a Hebreos, por favor. No pierda Éxodo, capítulo 2, pero vamos a Hebreos, a 2 pasajes. Hebreos 11:23. Si usted ha leído la carta a los Hebreos, sabrá que en el capítulo 11 el tema a tratar es la fe, y nos da muchos ejemplos de hombres y mujeres de fe, y pone como ejemplo a Moisés, pero a sus padres también. Leemos Hebreos 11:23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. Entonces aquí la alusión no es a la fe de Moisés, sino a la fe de los padres. Porque le vieron un niño hermoso, se repite
lo que el texto del Antiguo Testamento nos dijo. Lo vieron hermoso. El asunto es que hermoso en el idioma original significa cosas bien interesantes. Significa escogido, dedicado, especial. De alguna forma los padres de Moisés discernieron: este niño, su destino no es muerte, su destino no es el poder de Faraón, su destino está en Dios, y a Dios lo entregamos, en este caso en el río. Abnegación, sacrificio, dispuestas a sacrificarse para que un proyecto de vida en la persona de Moisés no se truncara, sino se alcanzara aquello que Dios quería. Por este acto de fe, esta madre y su esposo no perdieron un hijo, pero el Señor levantó a un libertador que, usado por el Señor, sacaría a libertad a Israel. Jocabed creo que es un buen ejemplo. Pero yo estoy hablando de recompensas. Hay una carta a los Hebreos en el mismo capítulo, busca el versículo 6. Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay o existe, y que Dios es galardonador, recompensador de los que le buscan. Pero esa frase de los que le buscan, el contexto es fe. Podemos decir también de los que creen en Dios, de los que creen en su carácter y en sus promesas. Aplicado entonces esto a Jocabed, la madre de Moisés, esta fue una mujer de fe, y cuya fe que Dios vio con su acto de preservar la vida del hijo, honró el Señor esa acción. Mamitas, tus hijos son de Dios, su destino está en Cristo. Fuera de eso solamente sufrirán. Fuera de su destino en Dios, tus hijos, nuestros hijos, no lograrán las cosas por las cuales Dios las creó. Pero tú tienes fe, te pregunto. ¿Tienes la fe de que tu hijo es de Dios, es de Cristo, y no importa su condición en este momento? Tú puedes decir: Señor, así como hicieron estos padres, yo también, Señor, tengo la fe de que te pertenecen, de que me los diste con un propósito, y aunque no te conozcan todavía, Señor, sé, creo que un día ellos te van a conocer. Miren, no amenes. Supongo que ya los hijos nuestros todos están en los caminos del Señor, pero no es cierto, no todos. Y algunos, habiéndolo conocido, se han apartado, pero no pierden la fe. No pierdan la fe de que él, ella, tiene destino en el Señor, y tú le crees a Dios en eso, ¿sí o no? Amén, claro que sí. La abnegación como madres, queridas amigas, en esta tarde les estoy diciendo, tiene recompensa para tu vida en aquello que quizás más amas, que son tus hijos. Y repito, podemos ir a muchos ejemplos bíblicos. Déjenme digo rápidamente dos más. Ana, la mamá del profeta Samuel. Acompáñame al primer libro de Samuel, capítulo 1, 27 y 28. Primero de Samuel 1, 27 y 28. Aquí vemos otra madre abnegada, sacrificada, que entrega a su hijo al Señor. Es capaz de hacer ese sacrificio con tal de que se cumpla el propósito del Señor en su vida. La vida de ella, pero del hijo de Samuel, el primer profeta que registra la Escritura, en el sentido, digamos, profético de una generación que había de Dios usar para hablar a Israel, porque antes de Samuel obviamente había otra clase de profetas, Moisés mismo, Abraham. Pero lo dice primero de Samuel 1, 27 y 28, que Ana declaró: por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también al Señor. Todos los días que viva será del Señor. Y adoró allí a Jehová esta mujer. Oró por el niño, dándoselo Dios, se gozó, se alegró, pero entendió que ese niño no era de ella,
se gozaba en él, lo amaba, lo bendecía, lo procuraba, pero ese niño tenía otro destino más grande que la bendición que traía al hogar, un destino para la gloria de Dios. Y por eso ella dice, lo dedicó al Señor. Lo llevó al templo, eso significaba dedicarlo al Señor, renunció a él, llevándolo al templo de aquel tiempo que era un tabernáculo todavía. Bueno, tú y yo no tenemos que llevar a nuestros hijos, tu mamita, no tienes que llevar al templo al niño, a la niña, para que quede ahí a vivir consagrado al Señor, pero sí puedes hacer todo lo que esté a tu alcance, en tu capacidad, en tu fe, para que tu hijo, tu hija termine dedicado a aquel que lo creó, a aquel que lo salva, a aquel que lo equipa, a aquel que lo levanta, a aquel que lo quiere usar para su gloria. La Virgen María. Nos critican a veces personas, nos falta quizás a veces habilidad de comunicar. Claro, los prejuicios religiosos son poderosos, los espíritus inmundos alrededor de la idolatría, son terribles, pero tú y yo tenemos una perspectiva correcta de la Virgen María. Y la iglesia cristiana venera mejor a la Virgen María que los devotos de la Virgen María Guadalupana que se han creado en su cabeza y en la tradición religiosa humana. Pero la Virgen María es un testimonio hermoso para todos nosotros, de abnegación, de entrega, de sacrificio. Porque cuando se le presenta el ángel y le dice, María, vas a concebir del Espíritu Santo, acompáñame a Lucas 1:38, por favor. Lucas 1:38. Entonces María le dijo al ángel, he aquí la sierva del Señor. Uy, mis hermanos, si siguiéramos el ejemplo de María todos, ya estaríamos del otro lado. He aquí la sierva del Señor. Pero no son palabras dichas al aire, no solamente es un buen deseo como a veces nosotros pronunciamos, no, está asociado a algo particular. Déjenme leer entonces completo. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso es el siervo de Dios. He aquí tu siervo, Señor, hágase conmigo de acuerdo a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia y recibió su recompensa, la Virgen María. Ya de entrada le llamaron la más bienaventurada de las mujeres, no por sus méritos, sino por gracia, porque por gracia había sido escogida para ser la madre del Salvador. Ojo, por si todavía traes esa confusión, ¿es María la madre de Dios? Cuidado, me voy a bajar de velocidad un poquito. ¿Jesús es Dios, sí o no? Sí. Entonces, en ese sentido, podríamos decir, es la madre de Jesús y Jesús es Dios. Pero la doctrina de la mariología se sale de la declaración concreta bíblica y nos hace creer, o nos quiere pretender, o pretende querernos hacernos, pretende hacernos creer una terrible mentira. ¿Es María la madre del Padre? Evidentemente no. ¿Es María la madre del Espíritu Santo? No. Entonces María es madre de Jesús. Y no dudamos ni tantito que Jesús es Dios. Por lo tanto, cuando usted le diga, le formula esta clase de silogismos, entonces que Jesús no es Dios. No, pues ese es Dios. Pues ahí está, entonces es la madre de Dios. Cuidado. ¿Sí? Ahora, tampoco es verdad del todo estos planteamientos que debemos ser los cristianos, como el siguiente. Bueno, María es solo madre del Jesús terrenal por 33 años. Eso es cierto, eso es verdad, está en la Biblia, es histórico, correcto, pero no podemos cancelar que María fue la madre de nuestro Dios, Señor y Salvador.
Y aunque no acabemos de entender del todo estas afirmaciones bíblicas, no nos preocupemos, porque no vamos a entender todo de la Biblia, mis hermanos, no todo lo vamos a entender. Habrá cosas que solamente las leeremos, las vamos a aceptar porque están escritas, pero como digo el célebre político, pero no nos hagamos bolas. Simplemente acepta, María es madre de Jesús, Jesús es Dios, pero no es madre del Padre ni madre del Espíritu, por lo tanto no es madre de Dios, pero sí es madre de Dios en Jesús. Y pienso que ya no hice más bolas de lo que estaba hecho usted hace unos minutos. No es el tema de la predicación, pero doy argumentos para que se quede pensando, reflexione, medite en la palabra y tenga una postura, porque vivimos en un contexto, mis hermanos, donde el mayor ídolo tiene que ver con algo que le adjudicaron a nuestra María de la Biblia. Entonces tenemos que tener recursos, argumentos para ayudar a las personas a que salgan de ese error y conozcan, pues el objetivo es que conozcan a la María verdadera, que es inspiradora, conozcan a nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos bien, mis hermanos? ¿Sí? Todas las madres reciben recompensa a su abnegación. Todas. Dios es fiel, lo cantábamos hace un momento y es verdad. Por último, pero Dios recompensa la fe. Tu fe en el Señor, tu fe en Cristo, en función o en relación, conexión con tus hijos, Dios lo recompensa también. Había una abuela y una madre. Su nombre de la abuela es Gloria, la madre Eunice. Abuela y madre de un hijo de Dios, pastor predicador, que se llamó Timoteo. Vamos a leer algo acerca de Timoteo y vamos ya a la conclusión del mensaje en esta tarde. Acompáñenme por favor a 2 Timoteo. 2 Timoteo 1, del 1 al 5. ¿Sigue acá conmigo? Gracias a Dios por la sombrita, ¿verdad? Que el Señor nos mandó. Las nubes, para que no se siente tanto calor aquí adentro. Gracias, Señor. 1 al 5, 2 Timoteo, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, es hijo espiritual. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Timoteo, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, Timoteo. Yo, Timoteo, veo en ti una fe no fingida, pero esa fe habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahora vayamos a 2 Timoteo 3, 14 y 15. Pero persiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién aprendió Timoteo? De la abuela y de la madre. Versículo 15. Y que desde la niñez, ¿en qué edad aprendió Timoteo la fe de abuela y madre? Desde la niñez. Has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vemos pues aquí un hijo que conocía las escrituras desde niño. ¿De dónde aprendió esa capacidad? De su abuela y de su madre. Déjenme hablar brevemente a mi madre. Me gusta mucho a mí la lectura. Es, por así decirlo, mi pasatiempo, obviamente enfocándome principalmente en la Biblia. ¿De dónde cree usted que aprendí, o adquirí, mejor dicho, ese hábito de ser un lector, digamos,
así, me gusta la lectura. ¿De quién cree que la aprendí? De mi mamá. Porque yo me acuerdo desde chiquillo que iba yo a despedirme las noches cuando iba a dormir a la habitación de mis padres. Mi papá todavía no se dormía, pero encontraba a mi mamá haciendo, ¿qué creen? Leyendo. Siempre leyendo. Esa imagen la tengo muy vívida. Y esa imagen me gustaba por el mensaje implícito que tiene este buen hábito. Yo de ahí lo adquirí. Es mi hobby, leer. Porque sé leer las cartas, la ouija, la bola de cristal. No es cierto, mi hermano, no se crean, no se crean. La influencia de los padres es tremenda. Pues estas mujeres influenciaron en los caminos de Dios a Timoteo. Él llegó a conocer a Jesucristo, por supuesto. El esposo de su madre, de Timoteo, Eunice, estaba casada con un no creyente, con un griego no creyente. Entonces aquí pudo más la influencia de mamá que la influencia de papá. Gloria a Dios por las madres abnegadas y de fe. Y como la fe de estas mujeres era no fingida, impactaron el corazón de Timoteo. Quiero resolver por último una pregunta: ¿y qué será una fe no fingida? Porque es donde se enfoca el apóstol Pablo viendo esa virtud en Timoteo. Bueno, para entender qué es una fe no fingida, te propongo que entendamos primero qué sería una fe fingida. Porque la palabra fingir es negativa. En ciertos contextos es sinónimo de hipocresía. Una fe fingida sería una fe hipócrita. Una fe que no le causa nada ni promueve nada ni en Dios ni en los demás. Una fe fingida dice creer, pero no tiene congruencia entre sus dichos y hechos. Una fe fingida dice amar a Dios cuando en realidad ama más placeres, deleites, hobbies, trabajo y tantas otras cosas. Algunas de ellas no tendrían nada de malo, siempre y cuando no ocuparan el lugar de Dios. Pero lamentablemente es lo que pasa aún. Mis hermanos, tenemos que aceptarlo como una autorrevisión de todos los presentes, pero una reacción positiva de que a veces nuestra fe es fingida, no genuina. Por eso no impacta, por eso no trasciende. Porque el hijo y la hija lo que ven es que papá y mamá tienen otras prioridades, otros amores, otros placeres, y que dejan a Dios en segundo, tercer, cuarto, último lugar. Eso es una fe fingida. En contraposición, ¿qué sería entonces una fe no fingida? Pues la que agrada a Jesucristo, la que le invoca en toda situación, que le da gracias en todo, que se compromete con Jesucristo y su obra. Porque la fe no fingida, mis hermanos, se ve, se nota, inspira, a veces nos confronta, nos incomoda cuando vemos a un apasionado por Cristo y yo no soy igual que Él. Eso nos incomoda, porque es como un espejo de nuestra condición. Fe no fingida es lo que Dios quiere ver en nosotros, en ti y en mí. Fe no fingida es lo que Dios demanda de papá y mamá para que esa fe trascienda generaciones y entonces sí, nuestros hijos y nuestras hijas cumplan su destino, que solo se puede cumplir en Dios. Abnegación es recompensada, pero la fe es recompensada. Un gran predicador en Estados Unidos, muy popular en su tiempo, Campbell Morgan, tuvo 4 hijos y fueron también ministros poderosos en la palabra, predicadores de fuego usados por el Señor. Los 4 hijos de este varón. El que más sobresalió de entre ellos se llamó Howard, que llegó a ser insigne en la predicación de la palabra del Señor. Una vez le hacen una entrevista y le preguntan: hey, ¿quién es el mejor predicador de la familia? Sin dudarlo,
este predicador responde: mi madre, mi mamá, ella es la mejor predicadora. Dios recompensa tu fe, mamá. Dios recompensa tu abnegación. Pero Dios hoy te recordó tu verdadera identidad y tu lugar en Dios. Mujer de valor, mujer de dignidad. Y quizás la recompensa que algunas están esperando está en la recompensa que los hijos debemos darles. Pienso, no soy madre, soy padre. Y claro, por supuesto, en el sentido de la paternidad, mujer, varón, en el sentido completo del concepto, debe doler mucho que los padres no sean reconocidos por las personas en quienes nos hemos abocado con todo nuestro ser sin reservas. Y por eso, último texto de la tarde, la Escritura dice en Proverbios 31:28 en su parte A, Proverbios 31:28 en su primera parte: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Hay una recompensa adicional para la mujer, que no viene de Dios, viene del hijo, viene de la hija. Porque en este pequeño párrafo de la Escritura de Proverbios 31 se resalta lo que traería gozo, deleite, gratitud a Dios en primer lugar, por supuesto, al corazón de una madre. Se levantan sus hijos y la bendicen. La bendicen. ¿Habrá un hijo aquí presente que quiera bendecir a su madre? O un esposo, si no vinieron hijos, que quiera bendecir a su esposa en función de su maternidad. ¿Los hay o no los hay? ¿O no vinieron ese domingo? ¿Se puede poner de pie todas las mamitas, por favor? Pónganse de pie, si fueran tan amables. Si viniste con alguien que te haya acompañado, un familiar, ¿se puede acercar ese familiar a ella, por favor? Esposo, hijo, hermano, hermana. Porque vamos a honrarlas. Vamos a levantarnos, literalmente en este caso, pero a decirles bienaventuradas, bendecidas en Dios. Orar que Dios les siga fortaleciendo, cuidando, dando gracias, sabiduría. Que no haya mamitas solitas. ¿Por qué no te juntas a alguien, querida? Consuelo, ¿verdad? Mi hermana Huerta, allá estás, gloria a Dios. No quiere nadie solo. Vamos a bendecirlas. No estés solita, mamita, por favor. Está al lado de alguien. Vamos a orar por ellas. Vamos a darle gracias a Dios por sus vidas. ¿Sí? ¿Lo quieres hacer o no lo quieres hacer? Es un buen tiempo para hacerlo. ¿Sí? Amén. Padre, te damos gracias por estas hermosas mujeres a quienes un día te revelaste como Señor, como Dios, como Salvador, y les mostraste tu amor. Gracias, porque han sido grandísima bendición para nuestros hogares, y hay recompensa para ellas. Todas las recompensas en su abnegación, pero en su fe. Y los hijos hoy nos levantamos y les llamamos bendecitas de Dios, bienaventuradas. Pedimos, Señor, que gracia, favor, sabiduría, fuerzas divinas sigan siendo depositadas en todo su ser. Sí, Dios, glorifícate, ayuda, las levanta. Si hubiese algún hijo